Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el bisulfato de sodio. Además, vamos a revisar los enlaces químicos que predominan en dicha oxisal. A continuación. Para proceder a dibujar la estructura de Lewis del bisulfato de sodio, debemos conocer los electrones de la última capa de valencia de los elementos que componen a dicha oxisal, que serían el sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno respectivamente. ¿Cómo conocemos estos electrones de la última capa de valencia? Mediante la configuración electrónica para cada elemento. Además de conocer el enlace químico que predomina en dicha oxisal. Vamos a revisar acá. Tengo sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, vamos a agrupar. Tengo el ion. Tengo acá, esto es un ion poliatómico que sería el ion bisulfato. Este ion, el enlace como son no metales y tengo hidrógeno, azufre y oxígeno, el enlace que predomina sería un enlace covalente. Entonces vamos a marcar acá enlace covalente. Y el sodio, que es un metal alcalino, con este ion poliatómico, el enlace que va a predominar sería un enlace de tipo iónico. Entonces vamos a marcar que toda la oxisal sería un enlace de tipo iónico entre el sodio y el ion bisulfato. Ahora, ya conociendo los enlaces químicos que predominan en dicha oxisal, vamos a conocer las configuraciones electrónicas para cada elemento. Se tiene la tabla periódica, vamos a determinar las configuraciones electrónicas para los elementos del bisulfato de sodio. Acá yo tengo sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno respectivamente. Vamos a comenzar con el sodio. Vemos acá que el sodio se encuentra en el grupo 1 o el grupo 1A, donde los elementos que se encuentran en este grupo tienen un electrón en su última capa de valencia. Además, vemos acá que el sodio, tengo un dato adicional, tiene un número atómico de 11. Entonces marcamos acá 11. El número atómico significa el número de cargas positivas que tiene el sodio en su núcleo. Y como el sodio se encuentra en estado neutral, significa que tiene la misma cantidad de protones a la misma cantidad de electrones. 11 protones, 11 electrones. Ahora, vamos a escribir cómo van a estar distribuidos estos 11 electrones por los diferentes orbitales y diferentes niveles energéticos. Acá yo tengo la forma del llenado de los electrones. Entonces, vamos a escribir acá la configuración electrónica del sodio. Sería 1s2, sería esta parte 1, después viene la segunda que sería 2s2, posteriormente 2p6, 3s2. Escribimos, como son 11 electrones, escribo 1s2, 2s2, ahora pasaría al tercero, sería 2p6, contabilizo, tengo 2 más 2 serían 4, 4 más 6 son 10, me faltaría un electrón. El otro electrón sería 3s1, voy a colocar acá 3s1. Ahora, identifico los electrones que se encuentran en la última capa de valencia para el sodio. Vemos acá que el electrón sería el orbital 3. El orbital 3s y hay un solo electrón. Voy a colocar acá un electrón. Ahora vamos a revisar la configuración electrónica del hidrógeno. El hidrógeno tiene número, vemos acá que tiene número atómico 1, se encuentra en el grupo 1 o 1A, entonces va a tener, voy a marcar acá 1, como está en estado neutral, tiene un protón, un electrón, entonces la configuración electrónica sería 1s1, y el electrón que se encuentra en la última capa de valencia sería un electrón. Ahora vamos con el azufre. El azufre
lo ubicamos en la tabla periódica, vemos que se encuentra en el grupo 16 o el grupo 6A. Esto significa de que como el azufre se encuentra en este grupo, tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Además, me están dando otro dato de que tiene un número atómico de 16. Entonces voy a marcar acá azufre 16. Como se encuentra en estado neutral, significa 16 cargas positivas, 16 protones, 16 electrones. Voy a escribir la configuración electrónica, cómo van a estar distribuidos estos 16 electrones por los diferentes orbitales y diferentes niveles energéticos. Escribo acá 1s2, 2s2, 2p6. Acá yo tengo ya 10 electrones. 2 más 2 serían 4, 4 más 6 son 10. 3s2, acá serían 12, 3p4. Al contabilizar, 2 más 2 serían 4, 4 más 6 son 10, 10 más 2 son 12 y 12 más 4 serían 16 electrones. Los electrones que se encuentran en la última capa de valencia para el azufre, reviso acá, sería en el nivel 3, vemos 3s2, 3p4, 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Al sumar estos electrones me quedarían 2 más 4, serían 6 electrones, como me está indicando el grupo 16. Además de que el azufre se encuentra en el periodo 3. Periodo 3, el azufre periodo 3. Tengo 6 electrones en su última capa de valencia. Y por último me quedaría el oxígeno. Ubicamos el oxígeno. El oxígeno me quedaría igualmente para el grupo 16, me está indicando que tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Además me están dando un dato adicional, que es el oxígeno tiene 8 protones, el número atómico. Entonces voy a marcar acá 8 protones, 8 cargas positivas. Como se encuentra en estado neutral sería 8 electrones, 8 protones. Escribo acá cómo van a estar distribuidos estos 8 electrones. 1s2, 2s2, 2p4. Contabilizo, 2 más 2 serían 4, 4 más 4 serían 8 electrones. Y los electrones que se encuentran en la última capa de valencia vemos que sería el nivel 2. Vemos el periodo 2, 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Al sumar estos electrones serían 6 electrones en su última capa de valencia. Ahora, ya conociendo los electrones de la última capa de valencia para cada elemento mediante las configuraciones electrónicas, vamos a revisar acá los enlaces químicos que predominan en dicha oxisal. Como vimos anteriormente, entre el sodio y el ion, voy a marcar acá el ion bisulfato HSO4, voy a marcar acá HSO4, que tiene una carga de -1, el enlace que predomina sería un enlace de tipo iónico. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esto? Como es un enlace de tipo iónico entre el sodio y el ion poliatómico bisulfato, va a ocurrir transferencia completa de electrones de un elemento a otro. En este caso, del metal alcalino del sodio hacia el ion bisulfato. Entonces, voy a revisar acá el sodio. Vemos que tiene un electrón en su última capa de valencia. Y como ocurre un enlace de tipo iónico del sodio con el ion poliatómico bisulfato, el sodio va a ceder o va a donar el electrón que se encuentra en la última capa de valencia. ¿Y por qué va a donar el electrón? Al ceder el electrón, el sodio me quedaría con 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Y quién tiene 8 electrones en la última capa de valencia? Serían los gases nobles: neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los gases nobles tienen una estabilidad energética y estos, como tienen la configuración electrónica en su última capa de valencia completa, no tienden a formar moléculas con otros elementos. Por lo tanto, vemos acá que el sodio, al ceder este electrón, adquiere en su última capa de valencia, me quedaría acá en el nivel 2, tengo 2 más 6 serían 8 electrones, 2s2, 2p6, y al sumar los electrones de la capa interna, que serían 2 electrones, al sumar 2 más 8 me quedarían 10 electrones. ¿Y quién tiene configuración electrónica de 10 electrones? Vemos acá que el sodio,
El sodio, que tiene 11 electrones, al perder este electrón me quedaría con 10 electrones y tendría la misma configuración del gas noble neón, como vemos acá, 10 electrones. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el sodio cede electrón y no gana electrón? Vemos acá, si el sodio gana electrones, debe ganar, vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones adicionales al electrón que tengo acá. Entonces requiere una mayor cantidad de energía para ganar 7 electrones y adquirir una configuración de gas noble, el argón, que tiene 18 electrones. Por lo tanto, el sodio, como es un metal, se le hace más fácil ceder o donar este electrón, ya que gasta menos energía al ceder este electrón y adquirir una configuración de gas noble con 10 electrones a la del gas noble neón, que tengo acá con 10 electrones. Ahora vemos acá que el sodio transfiere este electrón al ion bisulfato que tengo acá. Ahora, ya conociendo los electrones de la última capa de valencia para cada elemento del bisulfato de sodio, además de los enlaces químicos que predominan en dicha oxisal, vamos a continuar a hacer la estructura de Lewis. Ya conociendo los electrones de la última capa de valencia de cada elemento para el bisulfato de sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno respectivamente, vamos a revisar acá solamente en el ion bisulfato, donde ocurre un enlace de tipo covalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en el ion bisulfato? Vamos a determinar los electrones de valencia que tiene dicho ion poliatómico. Entonces vamos a escribir electrones de valencia. Escribimos acá electrones de valencia, va a ser igual. Hidrógeno tiene voy a marcar acá, me faltó un electrón de valencia. Coloco un electrón más, tengo el azufre, tiene 6 electrones de valencia. Coloco 6 electrones de valencia más el oxígeno, tengo 4 átomos de oxígeno y tiene 6 electrones en la última capa de valencia. Entonces coloco 4 átomos por 6 electrones más, ya que este ion, voy a colocar acá el ion bisulfato, voy a ponerlo acá arriba, HSO4, tiene una carga de -1, un electrón adicional, entonces le sumamos un electrón adicional. Procedo a sumar, me quedaría 4 por 6 serían 24, 24 más 6 serían 30, 30 más 1 serían 32 electrones. Entonces me quedaría igual a 32 electrones de valencia. 32 electrones de valencia. Estos 32 electrones de valencia van a estar distribuidos en el ion poliatómico bisulfato, que sería HSO4 con carga de -1, entre electrones que forman enlaces y electrones libres. A continuación vamos a proceder a dibujar la posible estructura. Vamos a proceder a dibujar la posible estructura para el ion bisulfato HSO4 con carga de -1. Entonces vamos a colocar como átomo central el elemento menos electronegativo. Claro está, entre hidrógeno y azufre vamos a colocar el azufre. Entonces colocamos azufre como átomo central y colocamos 4 oxígenos a su alrededor. Coloco un oxígeno, 2 oxígenos, 3 oxígenos y 4 oxígenos. Y vamos a colocar en cualquiera de estos oxígenos, vamos a colocar el hidrógeno. Entonces vamos a colocar el hidrógeno de este lado. Hidrógeno. ¿Cuál es el otro paso? Vamos a colocar enlace sencillo. Entonces escribimos acá un enlace sencillo, un enlace sencillo, un enlace sencillo, un enlace sencillo y un enlace sencillo. Posteriormente, identificar los elementos más electronegativos, que serían el oxígeno, y vamos a completar con electrones libres a estos oxígenos, que sumado a los electrones que forman enlace tengan 8 electrones. Esto quiere decir de que los oxígenos tengan 8 electrones a su alrededor y cumplan la regla del octeto. Entonces vamos a proceder. Me quedaría, para este oxígeno tengo un enlace oxígeno-hidrógeno y tengo un enlace oxígeno-azufre.
Entonces voy a colocar, tengo 2 electrones más 2 serían 4. Coloco 6 electrones, 2 electrones libres más 2 serían 2, 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones, cumple el octeto. Ahora vamos con este oxígeno. Si tengo 2 electrones acá, azufre, oxígeno, serían 2, 4, 6 más 2 serían 8. Igualmente serían para estos oxígenos. Serían 2, 4, 6 y 2 serían 8. Igualmente para este, 2, 4, 6 y 2 serán 8 electrones. Ahora el siguiente paso es contabilizar los electrones libres más los electrones que forman enlace en la estructura de Lewis si coinciden con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, que serían 32 electrones de valencia. Contabilizo, tengo 2 electrones, 4, 6, 2 serían 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 electrones. Vemos acá que hay 32 electrones distribuidos entre electrones que forman enlace y electrones libres. Por lo tanto, coincide con los electrones de valencia que determinamos anteriormente. Ahora, ¿cuál es el último paso? El último paso sería determinar las cargas formales para aprobar si esta estructura de Lewis para el ion bisulfato es válida. A continuación. Ok, vamos a determinar la carga formal para la estructura de Lewis si es válida para el ion bisulfato, HSO4 con carga negativa. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal, sería los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a proceder a determinar la carga formal para el átomo central, el azufre. Entonces vamos a escribir acá carga formal el azufre. Carga formal azufre va a ser igual los electrones de la última capa de valencia. El azufre tiene 6 electrones. Coloco 6 electrones menos electrones libres. Vemos acá que no tiene ningún electrón libre porque no hay ningún símbolo de Lewis, ningún punto. Colocamos 0 menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vemos que este azufre tiene 2, 4, 6 y 2 serán 8 electrones. 8 electrones, ya que el azufre está cumpliendo la regla del octeto, me quedaría, simplifico, me quedaría 6 menos 8 por 1 es 8, 8 entre 2 es 4, entonces me quedaría 6 menos 4 es igual a 2, colocamos más 2, por lo tanto la carga formal del azufre sería de más 2, entonces voy a colocar acá entre paréntesis más 2. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para este oxígeno, entonces escribo acá carga formal, oxígeno sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones, menos electrones libres, este oxígeno tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlace. ¿Cuántos electrones forman enlace? Tengo un solo enlace, 2 electrones. Simplifico, me queda 6 menos 6 es 0, me quedaría signo negativo menos 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1, menos 1. Por lo tanto, la carga formal para el oxígeno sería de menos 1, marco con un signo negativo. Ahora revisamos este oxígeno y este oxígeno. Como estos oxígenos tienen la misma cantidad de electrones libres y la misma cantidad de electrones que forman enlace, va a tener la misma carga formal. Entonces colocamos menos 1 y menos 1. Ahora, ¿qué nos quedaría? Determinar la carga formal para este oxígeno, ya que está enlazado con un hidrógeno. Entonces, escribo acá carga formal, oxígeno, va a ser igual. Vamos a colocar oxígeno e hidrógeno. Sería igual los electrones de la última capa de valencia, 6 electrones, menos electrones libres. Este oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones libres. Marco 4 electrones libres, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Este oxígeno tiene ¿cuántos enlaces? Tengo un enlace oxígeno-azufre y un enlace oxígeno-hidrógeno. Serían 2 y 2 serían 4 electrones. Coloco 4 electrones, simplifico, 6 menos 4 es 2, menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2 y 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este oxígeno sería igual a 0.
Ahora me quedaría el hidrógeno. Comprobamos que me quedaría la carga formal igual a 0, carga formal hidrógeno sería igual electrones de la última capa de valencia, un electrón menos electrones libres. El hidrógeno no tiene electrones libres, menos 0 menos un medio de los electrones que forman enlace. Tengo un solo enlace, 2 electrones. Simplifico, me quedaría 1 por 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el hidrógeno sería igual a 0. Ahora procedemos a sumar y restar todas las cargas formales. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 números negativos. 3 menos 1 sería menos 3 más 2 más 0 sería igual a menos 1. Y este valor de menos 1 sería el valor de la misma carga formal del ion poliatómico bisulfato. Ahora revisamos la interpretación que tienen las cargas formales. Vemos acá que el azufre tiene una carga formal de más 2. ¿Qué significa esto? De que el azufre está cediendo o está donando de manera parcial, ya que es un enlace covalente, 2 electrones de su última capa de valencia, de los 6 electrones que tiene en su última capa de valencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El azufre está al ceder estos electrones. Por ejemplo, vamos con este oxígeno. Voy a marcar acá el azufre. Tiene un electrón que va a formar enlace, pero adicionalmente está cediendo de manera parcial otro electrón para formar el enlace oxígeno-azufre. Y el oxígeno no utiliza ninguno de los electrones de la última capa de valencia. Quedarían los 6 electrones sin formar enlace. Por lo tanto, vemos acá que el oxígeno tiene una carga de menos 1 y una carga adicional, ya que se le está cediendo de manera parcial un electrón que proviene del azufre. Acá hay un electrón y podemos marcar que el enlace que hay acá, voy a marcar con una flecha, es un enlace de tipo dativo, ya que el azufre está cediendo un electrón de manera parcial para formar este enlace oxígeno-azufre. Entonces marcamos acá enlace dativo. Ahora, igualmente sucede con este oxígeno. Puede ser con este o con el que está a la derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tengo el azufre, tiene un electrón, pero adicionalmente está cediendo de forma parcial otro electrón, ya sería el segundo electrón, para formar el segundo enlace dativo. Entonces marcamos enlace dativo. Y este oxígeno quedaría con un electrón adicional que proviene en este caso del azufre. Y para el otro oxígeno que tiene una carga de menos 1, vemos que ya viene con un electrón adicional. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura de Lewis para el ion poliatómico bisulfato? De que esta estructura de Lewis no sería válida. ¿Por qué? Debido a que el átomo central, el azufre, tiene una carga formal muy alta, una carga formal más 2. Esta carga formal más 2 la podemos aminorar, la podemos disminuir a una carga formal neutra, una carga formal igual a 0. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mediante la adición de nuevos enlaces. Esto implica nuevos electrones. Ahora nos preguntamos, ¿qué cantidad de electrones puede tener el azufre en esta estructura de Lewis para aminorar esta carga formal de más 2 a una carga formal de 0? Eso lo vamos a ver a continuación. Resumiendo, se tiene la estructura de Lewis donde el azufre tiene una carga formal de más 2. Vamos a aminorar esa carga formal de más 2 a una carga formal de 0 para neutralizar dicha carga formal. ¿Y cómo puede hacer eso? Adicionándole nuevos enlaces. Esto implica nuevos electrones. Ahora vamos a revisar qué cantidad de electrones puede tener el azufre a su alrededor en esta estructura de Lewis. Revisamos acá los electrones de la última capa de valencia del azufre. El azufre tiene 6 electrones. Estos 6 electrones van a estar distribuidos, 2 electrones en el orbital, en este caso el 3s, como vemos acá, y 4 electrones en el orbital 3p. Voy a marcar acá 3p4. 2, 3 y 4 electrones por los diferentes subniveles del orbital 3p, px, py y pz. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? El azufre, como se encuentra en el período 3 de la tabla periódica, él tiene disponibilidad de los orbitales 3d que están vacíos. Estos orbitales los puede usar los electrones del azufre con la finalidad de expandir su octeto. Esto quiere decir más de 8 electrones a su alrededor. Vemos acá la configuración electrónica, cómo están distribuidos estos 6 electrones, y vamos a ubicar los subniveles y orbitales que se encuentran llenos.
¿Cuáles serían? El orbital, tengo el subnivel PX y el subnivel 3s. Ahora, vemos que estos orbitales se encuentran llenos. Como se encuentran llenos, se puede disponer de un electrón para migrar a un subnivel que se encuentra vacío del orbital 3D. En este caso sería el de XY. Y para el otro electrón del subnivel PX, migraría para el otro subnivel, el de YZ. Ahora, ¿cómo me quedaría la configuración? La configuración me quedaría de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Vemos acá que tenemos la misma cantidad de electrones de la última capa de valencia, lo único que estos electrones van a ocupar una mayor cantidad de subniveles. En este caso el subnivel de XY y el de YZ del orbital 3D. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar con electrones. Estos electrones van a provenir ¿de quién? De los oxígenos cuando formen enlaces. Entonces vamos a marcar acá, vamos a colocar que estos serían los electrones del oxígeno: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hacemos? Contabilizamos todos los orbitales y todos los subniveles con la finalidad qué cantidad de electrones puede admitir el azufre a su alrededor, entre electrones del propio azufre y electrones del oxígeno cuando formen enlaces. Entonces me quedaría 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. El azufre puede admitir, vamos a marcar acá, 12 electrones. Voy a marcar 12 electrones. Ahora, ¿qué nos sirve este dato, esta cantidad de electrones? Nos sirve para comparar con los electrones que tiene en este momento el azufre en esta estructura de Lewis y saber la cantidad de electrones o la cantidad de enlaces que le voy a adicionar a dicho azufre. Contabilizo acá cuántos enlaces tengo. Tengo 1, serían 2 electrones, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. El azufre tiene 8 electrones. Esto implica 1, 2, 3, 4 enlaces. Coloco 4 enlaces. Ahora, ¿cuántos electrones me faltaría para llegar a 12? Me faltarían 4 electrones. Y estos 4 electrones que me faltarían representan 2 nuevos enlaces. Entonces, a esta estructura de Lewis yo le puedo adicionar 2 nuevos enlaces azufre-oxígeno, debido a que el azufre se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica y puede expandir su octeto teniendo más de 8 electrones a su alrededor. Ahora, ¿dónde vamos a colocar esos 2 nuevos enlaces? Vamos a revisar acá dónde se encuentran los enlaces dativos. Vemos acá que hay 2 enlaces dativos azufre-oxígeno con una flecha. Entonces vamos a marcar un segundo enlace, pero vamos a tomar un par libre de este oxígeno para formar el segundo enlace, y el enlace dativo ya se elimina, ya que los electrones se van a distribuir equitativamente del azufre y el oxígeno respectivamente. Acá también va a ocurrir lo mismo. Voy a colocar un segundo enlace tomando un par de electrones libres para formar el segundo enlace. Se distribuyen los electrones eliminándose el enlace de tipo dativo oxígeno-azufre que estaba anteriormente. Ahora, ¿cuántos enlaces tendría el azufre? El azufre quedaría con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enlaces. Estos 6 enlaces implica 12 electrones, porque cada enlace tiene 2 electrones. Por lo tanto, se puede concluir de que el azufre se expandió de 8 electrones a 12 electrones. Ahora, las cargas formales van a cambiar. Ya no va a ser carga formal más 2, carga formal menos y tampoco carga formal menos, porque cambiaron la cantidad de enlaces. A continuación vamos a determinar las nuevas cargas formales que tiene el azufre y el oxígeno respectivamente. Vamos a proceder a determinar las nuevas cargas formales para el azufre y oxígeno con los doble enlace. Acá yo tengo las fórmulas de la carga formal. Serían los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio por los electrones de enlace. Vamos a escribir acá la carga formal para el azufre. Escribo acá, me quedaría carga formal azufre va a ser igual, electrones de la última capa de valencia tiene 6 electrones. 6 electrones menos electrones libres. El azufre no tiene electrones libres, menos 0 menos un medio por los electrones que forman enlaces. Contabilizo los electrones para cada enlace. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones tiene el azufre.
coloco 12, simplifico, me quedaría 6, 12 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 6. 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el azufre con doble enlace sería igual a 0. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para el oxígeno con el doble enlace. Entonces coloco carga formal, oxígeno, sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones menos los electrones libres. Este oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones libres, menos 4 electrones, menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlace acá este oxígeno? Tengo dos doble enlaces, tengo 2 enlaces, serían 2 electrones más 2 serían 4 electrones. 4 electrones, simplifico, 6 menos 4 es 2, menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2 y 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el oxígeno sería igual a 0. Y como este oxígeno tiene la misma cantidad de electrones libres y la misma cantidad de electrones que forman enlaces tiene doble enlace, sería la misma carga formal de 0. Ahora, ya teniendo las nuevas cargas formales, vemos acá que el azufre se neutralizó la carga formal en una carga formal de más 2, con 8 electrones a su alrededor, pasó a una carga formal de 0. Ya en este caso, el azufre expandió su octeto de 8 electrones a 12 electrones, como lo vimos acá. Se concluye de que esta sería la estructura de Lewis para el ion poliatómico bisulfato, el HSO4 negativo. Y al sumar todas las cargas formales me quedaría una sola carga formal de menos 1, como vemos acá, que sería esta carga, ya que todas las cargas serían igual a 0. Ahora, ya conociendo la estructura de Lewis para el ion bisulfato, vamos a proceder a determinar la estructura de Lewis del bisulfato de sodio, ya que en este caso sería un enlace de tipo iónico. Ya conociendo la estructura de Lewis del ion bisulfato, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis para el bisulfato de sodio. Vemos acá que el enlace químico que predomina entre el sodio y el ion poliatómico bisulfato sería un enlace de tipo iónico, donde ocurre transferencia completa de electrones de un elemento a otro. En este caso sería del sodio al ion poliatómico, al ion bisulfato, que vemos acá. Vamos a revisar acá la configuración electrónica del sodio. El sodio tiene un electrón en la última capa de valencia y como es un metal, es el que cede, o se le hace más fácil ceder un electrón. El electrón de la última capa de valencia, al ceder, vamos a marcar acá, cede o dona este electrón para adquirir una configuración de 8 electrones en su última capa de valencia. Esta configuración sería de gas noble. Gas noble porque tiene una mayor estabilidad. Al sumar el electrón de la capa interna serían 8 más 2 electrones, serían 10 electrones. Y el gas noble que tiene 10 electrones sería el gas noble neón. Por lo tanto, vemos acá que el sodio cede su electrón o lo dona al ion bisulfato con la finalidad de adquirir una configuración de gas noble, en este caso de gas noble neón, para tener una mayor estabilidad. Vamos a escribir acá cómo sería la estructura de Lewis. Me quedaría de la siguiente forma: voy a escribir entre barras, voy a colocar sodio, Na, y vemos que no estoy colocando símbolos de Lewis o puntos alrededor del sodio. ¿Por qué no estoy colocando símbolos de Lewis? Porque el sodio, al ceder el electrón de la última capa de valencia, me quedaría con 8 electrones en su última capa de valencia, configuración de gas noble. Y al tener esta configuración de gas noble, está cumpliendo la regla del octeto. Por lo tanto, no estoy colocando símbolos de Lewis alrededor del sodio. Y voy a colocar acá un signo más que me está indicando de que una carga positiva del núcleo de sodio se encuentra desapareada, ya que el sodio donó o transfirió un electrón. ¿A quién? Lo transfirió al ion bisulfato. Ahora, escribimos acá la estructura de Lewis del ion bisulfato. Me quedaría, coloco entre barras, vamos a colocar la estructura de Lewis del ion bisulfato, que sería, colocamos 1, 2, 3, colocar 4, vamos a colocar hidrógeno, me quedaría un enlace, acá me quedarían 4 electrones,
doble enlace, un enlace acá me quedaría 2, 4, 6 electrones, acá me quedaría 4, acá me quedaría 4 y voy a colocar todo esto entre barras. ¿Sí? Ahora, tengo acá la estructura de Lewis del ion bisulfato, que el azufre quedaría carga formal de 0, carga formal 0, carga formal 0, 0. Este oxígeno quedaría con una carga formal de menos 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos acá que tengo la estructura de Lewis del ion bisulfato con una carga de menos 1 que está en el oxígeno, en este oxígeno con enlace sencillo oxígeno-azufre. ¿Qué ocurrió? El sodio donó o cedió su electrón de la última capa de valencia. ¿A quién lo cedió? Al ion bisulfato. ¿Y a qué elemento lo donó? Vemos que lo donó a este oxígeno. Entonces yo puedo escribir acá de que, vemos acá que un electrón de este oxígeno proviene del sodio, ya que este oxígeno tiene un electrón adicional. Voy a proceder a contabilizar los electrones y compararlos con los electrones de la última capa de valencia, que serían 6 electrones. Contabilizo, tengo 2 electrones, 4 y 2 serían 6 electrones. Adicionalmente tengo un electrón que está formando enlace oxígeno-azufre. Por lo tanto, vemos acá que en este caso tengo un electrón adicional. ¿Y de dónde proviene ese electrón? Del sodio, ya que se dio el electrón para adquirir una configuración de gas noble, en este caso del gas noble de neón, con 10 electrones, teniendo el sodio con 8 electrones en su última capa de valencia. Por lo tanto, se concluye de que la estructura de Lewis para el bisulfato de sodio sería esta. También podemos colocar, si es la carga negativa, la carga formal en este oxígeno, o podemos colocarla sobre la barra. Yo puedo borrar acá y lo puedo colocar acá, indicándome de que el ion bisulfato tiene una carga de menos 1 y el ion sodio tiene una carga positiva. Ya sabemos de dónde proviene esta carga de menos 1, que sería de este oxígeno. Ya conociendo la estructura de Lewis del bisulfato de sodio o sulfato de sodio 2 y los enlaces químicos que predominan en estos elementos, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.